llevarlo a cabo. Así que Dios les bendiga, Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos que se ocupan en poder ver, hay veces estas enseñanzas que traen que son muy importantes. Mire, no hay cosa más importante en la vida del cristiano y en la vida de cualquier persona de tener el conocimiento de la palabra del Señor. A mí me ha gustado mucho la lectura. Desde que era estudiante, desde que fui joven a un adulto. Ahora me cuesta mucho, casi ya me cuesta leer, tal vez por la edad y porque pues tengo un problema visual. Pero al leer he conocido muchas cosas y han sido muy interesantes para mí. Me recuerdo que leí un libro que se llama El Popol Vuh, allá en mi país. Me fue muy interesante. También leí un libro de un escritor mexicano que se llama Caminando sobre el fango. Y muy importante, viera qué importante. Pero lo que yo quiero decir que no hay literatura, no hay libro mejor en el mundo que la palabra del Señor. Porque en la palabra del Señor nosotros encontramos todo el extracto necesario para nuestra vida, para nutrir no nuestro cuerpo, sino que para nutrir nuestra alma y nuestro espíritu. Y esto es algo maravilloso. No sé cuántos se gozan cuando leen, cuando escuchan, cuando escudriñan la palabra del Señor. Pero esto es algo deleitoso. Dice la palabra que es como ríos de agua viva que surcan nuestro corazón, nuestra alma. Y eso es cierto. Así que ahora vamos a ver, tenemos el estudio número 11, es el punto esencial de doctrina. Cuando pongo este subtítulo estoy hablando sobre lo importante. Todos los días que nosotros venimos a la iglesia hay un mensaje, hay una enseñanza y todos los días nosotros aprendemos de la palabra del Señor. Eso es lo importante. Entonces, este es un punto esencial de doctrina, el espíritu y los dones. Así de que vamos a leer en Primera de Corintios capítulo número 12, verso 11. Hemos hasta hoy, hasta este momento, visto 11 enseñanzas que empezamos con el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, imagínense, y todavía hay mucho más. Así que esto se pone muy interesante. Ahora vamos a empezar a ver lo que es el Espíritu y los dones en nuestra vida. Cabe de decir, hermanos, de que Dios bendiga a nuestro hermano Néstor Galindo, a nuestra hermana Flor, que son los que cantan. Acá no es un grupo oficial por el tiempo como estamos, pero si hay alguien, hermano Yobi, si usted quiere, únase. Vamos a hablar de dones y Dios a veces nos da talentos, ¿verdad? Para poderlos desarrollar. Si usted canta, si usted quiere participar, unámonos, porque de eso se trata, venir a desarrollar lo que Dios pone en nuestra vida, para la gloria de su nombre. Y vamos a ver cosas muy importantes. Muy bien, entonces vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12, verso 11 en adelante. Oiga lo que dice la palabra. Pero todas estas cosas, hablando sobre los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo en el cuerpo, así también en Cristo Jesús. Aleluya. En el verso 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ya refiriéndose al cuerpo humano. Pero
yo quiero que usted vea lo interesante de esto. Vimos el bautismo con el Espíritu Santo y vimos la llenura del Espíritu Santo. Y aprendimos, hermanos amados, que el bautismo del Espíritu Santo empieza cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es ahí donde nosotros sentimos ese cambio glorioso. Yo no sé si usted se recuerda el día que usted recibió a Cristo, qué sintió, qué cambios hubieron en su vida, cómo fue transformado. Yo me acuerdo muy bien, a pesar de que han pasado como 40 años, me recuerdo exactamente y le doy la gloria y la honra a nuestro Dios hasta ese momento. Porque desde ese momento las cosas cambiaron en mi vida, desde ese momento cambiaron las cosas en su vida. ¿Por qué? Porque llegó la especialidad del Espíritu a su vida y a mi vida. Fuimos bautizados, si se recuerdan, ¿qué quiere decir bautismo? En aquel tiempo, por eso de ahí tomó Pablo esa palabra de bautismo, porque era en la práctica. En aquel tiempo era cuando tenían las prendas, las piezas, la ropa. Entonces ellos en un balde echaban el tinte y cuando lo metían todo y cambiaba de color. A eso en aquel tiempo le llamaban bautismo. Y ahora Pablo toma esa palabra y nos llama a nosotros también sobre el bautismo. Hablamos también sobre el bautismo en agua, pero el bautismo con el Espíritu Santo fue cuando nosotros nos sumergió el Señor en ese cambio glorioso, cuando Él perdonó nuestros pecados y cuando Él nos hizo libres. Entonces, desde ese momento, porque su palabra dice que nosotros llegamos a ser el templo y morada del Espíritu Santo. Así dice la palabra. El Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Entonces, amados hermanos, si nosotros comenzamos a pensar, ¿qué día me bautizó el Señor con su Espíritu Santo? Entonces, no vamos a encontrar un día. Por eso nosotros entendemos muy bien que una persona que recibe a Cristo pero no se ve un cambio en su vida, es una persona que realmente solamente lo hizo por emoción espontánea, pero no hubo un cambio, siguió siendo la misma persona. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Por eso Juan el Bautista dijo: yo no soy digno de llevar su calzado, el que viene tras mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Espíritu Santo y fuego. Por eso comenzamos a ver la segunda enseñanza sobre la unción, sobre el Espíritu Santo en nuestra vida. En el bautismo con el Espíritu Santo, Dios actuó en nosotros, porque fue Él el que cambió nuestra vida, fue Él el que se manifestó a nosotros. Pero ya en la llenura del Espíritu Santo, o sea, en el fuego, somos nosotros los que tenemos que poner de nuestra parte, hermanos amados. Y dimos el ejemplo, si se recuerdan, de un automóvil, que un automóvil hay que estarle echando gasolina, porque si usted no le echa gasolina, el carro se va a parar y no va a caminar. Así somos nosotros. Nosotros tenemos cada día que estarnos llenando, tenemos que permitir que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros porque decimos que somos pentecosteses, somos de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, cada día tenemos que estar llenos del Espíritu Santo del Señor. Cuando ya tenemos todo esto, hermano, entonces nosotros comenzamos a ser parte importante en el cuerpo de Cristo, como dice aquí su palabra. Porque así como el cuerpo es uno, oiga, así como el cuerpo es uno, porque es un solo cuerpo, ¿verdad? Aquí mi cuerpo no está dividido. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Ustedes ven que mi cuerpo tiene muchos miembros.
Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Ustedes se dan cuenta de que en mi cuerpo, siendo muchos los miembros, es un solo cuerpo, ¿verdad que sí? Eso es lo que el apóstol Pablo está dando a entender en la palabra. Un solo cuerpo, así también Cristo, o sea, así también la iglesia, así también nosotros en Cristo Jesús somos un solo miembro en su cuerpo. Y como miembros, hermanos amados, estamos dotados para poder desarrollar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Usted lo va a sentir. Usted y todos y cada uno lo vamos a sentir cuando estamos en la brecha correcta. Yo me recuerdo, hermano, que yo no esperé a que me dijeran, venga, haga esto, venga, quiere hacer aquello. Yo comencé a ver, yo comencé a sentarme adelante, interesado, y ponía atención a la palabra. Cuando alguien predicaba, yo decía, qué lindo predicó, yo quisiera ser como él, quisiera predicar como él, pero eran solo mis imaginaciones, ¿me entiende? Pero yo ya lo estaba buscando internamente, porque eso era lo que deseaba mi alma, eso era lo que deseaba mi espíritu, el servicio. Y así es como todos y cada uno. Hermanos amados, la primera vez que me invitaron para ir a predicar fuera del país, que fue como a los 6, 7 meses de estar ya predicando, el Señor me llevó a Colombia, a la República de Colombia, a Bogotá. Y yo dije tantas cosas maravillosas que pasaron y que me recuerdan muchas cosas que vamos a ver ahora. Y me recuerdo que mi pastor me dijo, Mario, ¿cómo es eso que usted ni bien ha empezado y ya el Señor lo está llevando a otro país? Pero ni yo, que tengo tantos años, no me ha llevado. ¿Y qué culpa tengo yo? Porque Dios hace con nosotros como Él quiere. Porque lo que Dios mira en nosotros, lo que mira en usted, es la disponibilidad, es el deseo que tiene de hacerlo. Amén. Aunque no diga amén porque no puede con la máscara. Pero así es, hermanos. Si Dios nos ha dado, por eso dice la palabra que todos somos del cuerpo. Y si usted mira en el cuerpo, ningún miembro está por gusto. No está por gusto ningún miembro de nuestro cuerpo. Así es en el cuerpo de Cristo, y no importa lo que podamos nosotros hacer. No importa si es grande, si es pequeño, si barremos el templo, si limpiamos los baños, si guardamos el parking. No importa, hermanos amados, que todo es un don que pone Dios en nuestro corazón, y que así como nosotros lo hacemos, así seremos recompensados para la gloria de su nombre. Porque Él dice que Él viene y viene para recompensar a cada uno según sea su obra. Oh, gloria al Señor. Por eso es interesante, hermanos amados, que uno siga adelante y siga y siga y siga, y que nadie lo detenga, que no ponga pretextos ni que vea usted impedimentos para seguir hacia adelante. Tenemos que seguir porque Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Muy bien, yo quiero que vayamos a la palabra. Aunque no termine esto, porque se ha ido el tiempo, aunque no termine, pero para mí es importante, por eso llevamos 11 clases, porque me es importante que todos aprendamos y que todos sintamos lo que el Señor quiere en nuestro corazón. Solamente así vamos a tener una iglesia avivada, una iglesia de trabajo, una iglesia que glorifique al Señor, una iglesia en unidad. Amén, que es lo más importante. El apóstol Pablo dice al principio en el capítulo 12, verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, hermanos, que nuestro Señor no quiere que nosotros ignoremos lo que tiene que suceder en la iglesia, lo que tiene que suceder en nuestra vida.
Por eso es que el evangelio ha llegado hasta el día de hoy, porque han habido hombres y mujeres valientes, hermano, que se han enfrentado y que han tenido sabiduría para poder, y ese es otro don que lo vamos a ver acá, para poderse enfrentar a todas las cosas y poderlas hacer de la manera como a Dios le gusta que nosotros lo hagamos. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero vamos al verso 4. En el verso 4 dice la palabra: ahora bien hay diversidad, y esto ya lo vimos, solo lo estamos tratando de encontrar algo especial en esta enseñanza. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Oiga, hay diversidad de dones, diversidad de dones. En el 5 dice, hay diversidad de ministerios, o sea, hay diversidad de ministerios. En el verso 6 dice, hay diversidad de operaciones. O sea que hay tres cosas importantes aquí, hermanos: la diversidad de dones, la diversidad de ministerios y la diversidad de operaciones. De ahí viene una lectura de algunos dones que se tienen que desarrollar en medio de la iglesia. Pero hay muchos dones que se mueven en medio de la iglesia. Aleluya. Por eso dice diversidad, y cuando dice diversidad está hablando de muchos. Y si dice diversidad es porque no hay cálculos hasta dónde puede llegar ello. No dice hay 10 dones, no dice hay 15 dones, no dice hay 20 dones, dice hay diversidad de dones. ¿Hemos encontrado nosotros nuestro don? No importa que no sea un don espiritual bíblico, porque hay muchos dones en nuestra... Hay personas que uno dice tiene un don de persona, de gente. ¿Por qué? Porque tiene una educación, tiene algo amable, tiene algo por dentro que la identifica con una diferencia. Igual dice que hay diversidad de ministerios. No hay 10 ministerios, no hay 15 ministerios. Hay diversidad de ministerios, pero el cuerpo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, Ahora bien, debemos de tener en cuenta, mis amados hermanos, que si hay diversidad de dones, si hay diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, entonces hay un movimiento muy diferente. Porque habrán hermanos que hagan cosas muy grandes y otros hermanos cosas muy pequeñas. Pero la palabra dice que el cuerpo es el mismo. Por eso nosotros no debemos de tener envidia, no debemos de codiciar. No tenemos, hermanos, que sentirnos orgullosos si Dios nos usa, cual sea. Porque todos somos del cuerpo de Cristo y todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Así que nadie es más ni nadie es menos. Por eso esa palabra que yo siempre he dicho, hermanos, aquí todos somos iguales, nadie es más. Aquí alguien puede tener el don de sanidad, el don de milagros, de que es de operaciones, puede tener un ministerio. Pero no deja de ser más ni menos. Todos somos iguales, yo soy igual. Para la gloria del Señor. Entonces, qué importante es saber, hermanos, que si todos somos parte del cuerpo de Cristo y el Señor tiene su especialidad en sus manos para derramarla sobre nuestra vida, entonces nosotros tenemos que caminar en la unidad. Tenemos que amar los unos a los otros. Ahí podemos nosotros pensar por qué el Señor dice que uno de los más importantes, uno de los mandamientos importantes para nosotros es, hermanos, amarnos los unos a los otros.
porque somos cuerpo. Yo no puedo amar o odiar a mi hermano Néstor. No puedo menospreciar a mi hermano doctor. No lo puedo menospreciar a nadie, porque todos somos cuerpo, hermanos. Yo no puedo golpear mi mano, yo no puedo golpear mi cabeza, porque es parte de mi cuerpo. Así es la iglesia. Y por eso Dios insiste. Si Dios va a derramar sus dones en medio de nosotros, entonces nosotros tenemos que amarnos los unos para los otros. Y no importa lo que Dios derrame, usted hágalo, desarróllese, porque el más conveniente que va a recibir una recompensa es usted, soy yo. Aunque no pensamos en nosotros, yo voy a estar mejor, yo voy a estar aquí. Su palabra dice que Él viene a recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, hermanos amados, recuérdese que así como trabajamos en la tierra, así como Dios pone trabajos en la tierra para que nosotros lo hagamos y le demos la gloria, cuanto más en el reino de los cielos. ¿Usted cree que en la vida que vamos a tener en el más allá, en la presencia del Señor, nosotros solo vamos a estar encerrados en un salón dándole gloria y honra a nuestro Señor día y noche? No, hermanos amados, si vamos a vivir eternamente, allá la vida en el Señor será muy diferente a esta. Lo más importante, que ya tendremos un cuerpo muy diferente, glorificado, donde nos sentiremos muy diferente a lo que sentimos ahora, y estaremos siempre cerca del Señor para siempre, toda la vida para siempre, en la presencia gloriosa de Dios. El universo es grande, hermanos amados. Dice su palabra que Él hará cielos y tierra nueva. Cuando Él dice que va a hacer cielos y tierra nueva, es porque habrá algo que usted y yo vamos a participar en los cielos, en la tierra nueva. Oh, gloria al Señor. Es que esto es majestuoso, hermanos amados. Es de pensarlo, cómo es diferente cuando nosotros comenzamos a enraizar la palabra del Señor. Fíjese que he encontrado dos cosas importantes sobre este aspecto. Primero, es de que la iglesia tiene que ser una unidad o unida. Y en la iglesia tiene que haber diversidad, porque hay diversidad como en el cuerpo hay diversidad, ¿verdad? Aquí leo yo que el cuerpo necesita el ojo y el ojo necesita el cuerpo. Es un ejemplo que encontré aquí en la palabra, una de las enseñanzas del cuerpo humano. Así es la iglesia. Somos una iglesia unida, pero hay diversidad en nosotros. Pero hablando sobre los dones, la iglesia no es uniforme. La iglesia no es uniforme. No todos podemos ser lo mismo, no todo. Por eso estamos viendo los dones del Espíritu Santo. Entonces, no podemos ser uniformes todos, porque entonces todos queremos ser iguales. Y no, unos van a tener ese deseo, ese don de salir y predicar en las calles. Bendito sea el nombre del Señor, evangelizar. ¿Verdad que lo hacen con aquello? Y hay un camino que se les abre y todo les hace fácil y hacen esto y ganan almas. ¿Por qué? Porque hay un don especial sobre esa persona. Hay un don de la música como nuestro hermano, del canto como todos los que cantamos, nuestra hermana. Gloria al Señor, ¿verdad? Y en mi caso, aunque cantemos mal, pues, porque yo canto mal, pero le canto al Señor. No, yo creo que ahí sí ya no hay don. Pero le canto con todo mi corazón y con toda mi alma. Pero Dios pone ese don ahí. Y usted tiene que conocer al adversario. Usted lo tiene que conocer. Porque el adversario tratará la manera de quererlo apartar
del propósito que Dios tiene en su vida. Lo quiso hacer con Jesús allá en el desierto. Si lo quiso haber hecho con Jesús, ¿cuánto más con nosotros, hermanos amados? Imagínense hasta dónde. Vamos a comenzar a ver lo que es la sabiduría. Pero hasta dónde, hermanos amados, en nuestro Señor Jesucristo estuvieron todos los dones, porque fue el ser humano que vino a la tierra del cielo, Hijo de Dios, que tuvo todos los dones en su vida. Fue perfecto. Y él supo enfrentarse al enemigo. Porque cuando el enemigo llegó y lo quiso derrotar en 3 tentaciones muy fuertes, él salió victorioso. Por eso la palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si usted resiste al diablo, si resiste y resiste que el diablo le golpea y que le dice y que le hace y que siente, usted diga: no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces va a tener la victoria. Pero si nosotros salimos, mire, yo tuve una gran enseñanza en mi vida. Cuando fui joven, yo ya les conté, hermanos, que cuando principié en el evangelio, cuando me dieron el privilegio, hermanos amados, de ser presidente de jóvenes, me sentía tan contento, tan feliz por tener ese privilegio de ser presidente de jóvenes de nuestra iglesia. Entonces yo sentí, lo primero que yo convoqué a la juventud, les dije: hermanos, vamos a hacer vigilias todos los sábados, vamos a buscar en vigilia. Y la iglesia era propia, ya se había pagado, no teníamos problemas. Ahí estábamos con el edificio para buscar a Dios. La primera noche solo yo me quedé ahí, pero ni los que estaban conmigo, ni el vicepresidente, ni el secretario, ni el tesorero, ni nadie. Ahí estaba solo yo, orando y glorificando a Dios. Pasé la noche y yo dije: Padre eterno, me sentí como derrotado, defraudado, y yo dije: esto no puede ser así. Lo comuniqué con mi pastor y me dice: Mario, usted tiene que aprender muchas cosas, pero lo que sí, dice, insista, insista, insista. Y yo comencé a insistir. El siguiente sábado yo les dije: ustedes se tienen que quedar porque es importante que hacer esto. Y ya no me quedé solo yo, ya se quedó otro. Al tercer sábado ya se quedó otro, y así sucesivamente, hasta que llegamos al extremo, hermanos, como al año de estar haciendo vigilias, hermanos, que aquella iglesia se abarrotaba y nosotros mirábamos y sentíamos la gloria de Dios en la iglesia. Pero ¿sabe cuál fue el problema? El problema fue que anualmente le quitan a uno el privilegio. Y bueno, lo tuve que dejar, pero en sí también no fue un problema, sino que era algo como que yo quería seguir porque sentía tan rico hacer lo que estaba haciendo. Entonces lo dejé de hacer, pero seguía apoyando, seguía apoyando, seguía apoyando. En una de esas, hermanos, que en una noche alguien dijo: queremos que pase aquí el soñador. Y yo dije: el soñador. Y dije: ¿quién es el soñador? Dijo: el hermano Mario. Ya, pues. Y comenzaron, y me comencé a sentir mal y mal. Al extremo, hermanos amados, que yo dije, me arrodillé una noche. Y yo le dije: Señor, yo me voy de la iglesia. Yo me voy de la iglesia. No soporto más. Yo me voy de la iglesia. Pero fue una cosa entre yo y el Señor y yo. O sea, yo no se lo dije a nadie, ni al pastor siquiera. Y comencé, agarré mi Biblia y me fui para otro lado. A una iglesia muy, muy bonita. Una iglesia donde se derrama el poder del Espíritu Santo en aquel tiempo. No voy a hacer propaganda, no lo voy a decir porque es famosa. Pero, óigame, estando ahí, el don de interpretación de lenguas es lo que vamos a ver más adelante.
Y el Señor llega y la especialidad de alguien que tenía el don de discernimiento, que es otro don, llega y me habla en el oído y me dice: hermano, es la primera vez que tú vienes, ¿verdad? Y yo le digo: sí. ¿Y te sientes contento? Y yo le digo: sí. Pero sabes una cosa, dice el Señor que tienes que regresar al lugar donde Él te levantó. Yo le digo: ¿por qué? Así dice el Señor. Y vaya, se fue. Yo me quedé ahí, mire. Y al rato, otra vez, porque eran 2 o 3 actuaciones que se daban sobre la interpretación de lenguas. Y en la tercera vez volvió a llegar, pero ya otra persona. Mire cómo es de Dios. Y lo importante que se muevan los dones en la iglesia. Porque llegó y me dijo: hermano, me dijo, Dios te bendiga, en el oído. Y me dijo: sabes, me dijo, así dice el Señor en mi corazón. Dice que si no vuelves a tu iglesia, no vas a prosperar en ningún lado. Y es más, llegará el momento en que te vas a ver como un gusano en el fango. Así que, hermano, regresa de donde has venido. Mire, como un perrito humillado. Regresé a mi iglesia. Y aquí estoy para la gloria del Señor. Porque Dios sabe lo que hace. Y si el Señor dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros, es que el enemigo siempre va a querer estorbarte de lo que tú quieres hacer. Y nosotros tenemos que sobrepasarnos a esos pensamientos. Yo no tengo que decir: ay, a mí no me quieren, no quieren que haga esto, no se fijan en mí. No, yo doblo mis rodillas y clamo al Dios de gloria. Porque si Él me llamó, Él va a abrir puertas para la gloria de su nombre. Soy yo, hermanos amados, es usted, somos nosotros, como el cuerpo de Cristo, los que somos que ser más que vencedores en el Señor. ¿Están contentos? Así que no hay eso no es como les dije, uniformidad, porque no todos podemos ser lo mismo. ¿Ve? Gloria al Señor, porque el Señor me sacó antes que al pastor a predicar. Y gloria a su nombre, para Él sea la gloria. ¿Por qué lo hizo? Yo no sé. Yo no sé. Y hasta este momento Dios me ha llevado a muchas partes del mundo. Y yo le doy la gloria a Dios. Y no me siento mal ni me siento, porque es poco que yo hable estas cosas. Porque no me quiero sentir orgulloso espiritualmente. Porque todo lo que ha hecho el Señor ha sido para la gloria de su nombre. Y nosotros, y yo especialmente, no puedo tomar algo que no me corresponde. Porque la gloria le corresponde a mi Dios. A Él sea la gloria para siempre. Gloria a Jesús. Así, hermanos amados, que estos dones son dados a la iglesia para provecho, porque así dice su palabra. Miren el verso 7, lo que dice la palabra. Leamos el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. O sea, hermano, que lo que nos ha dado a nosotros no es para provecho personal, sino que es para provecho de la iglesia y de todos los que están cerca de nosotros. ¿Ve? Es para provecho. Entonces los dones que son dados para la iglesia es para provecho de la iglesia. Lo que usted va a hacer, lo que va a desarrollar, lo que el don que Dios le está dando, le ha dado, le va a dar, hermanos, es para provecho de la iglesia. No es para, por eso dice la palabra: ay de aquel que por su culpa se va una alma al infierno, porque la sangre de esa persona caerá sobre su cabeza. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ve? Mucho cuidado. Yo amo a todos.
Cuando pasa algo, me duele mi corazón. Porque hay veces siento y pienso que no son así las cosas. Pero hay cosas que uno no puede cambiarlo por sí mismo. Porque cada uno de nosotros pensamos diferente y actuamos diferente a nuestra manera. Yo no puedo sostener a nadie. Pero en estas actitudes tenemos que tener mucho cuidado, porque al final de todo nosotros tenemos que dar cuentas. ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Dónde estuviera si hubiera desobedecido a la voz de Dios y me hubiera ido? Yo me puse, por eso hasta el día de hoy yo tengo mi iglesia. Yo soy pastor de la iglesia, pero yo tengo mi iglesia. Mi pastor murió, Dios lo bendiga, ya está en un lugar muy especial. Su hijo quedó de pastor. Ahora cuando yo visito mi país y tengo la oportunidad de estar con él, a pesar de que fue mi alumno, porque él estaba pequeño con los intermedios en la escuela dominical, fue mi alumno. Ahora yo le digo, ahora sos mi pastor. No, me dice, yo no soy tu pastor, sos mi pastor, porque estás en mi iglesia. Ah, bueno, entonces predicame. Hermanos amados, qué lindo es poder nosotros entender. La Biblia a nosotros nos exhorta que no debemos de estar de un lado para otro, inconstantes, porque Dios es grande y maravilloso. ¿Sabía usted por qué Dios lo tiene aquí? ¿Sabemos nosotros por qué Dios nos tiene aquí? Y hasta el día de hoy, a pesar de que hemos pasado tanta guerra, hemos pasado tantos problemas, Dios bendiga a los hermanos que vienen conmigo desde hace años, más de 20 años, y hasta el día de hoy estamos de pie para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Entonces, tengo algunas cosas aquí, que estos dones son para provecho para la iglesia, no para un orgullo personal, no para sentirnos nosotros mejor que otros, no para menospreciar a nadie y no para sacar beneficios de eso, como está sucediendo hoy en día. Muchos sacan beneficio de esos. Mire, hermanos, qué triste. Cuando yo estuve buscando cobertura, porque yo tenía que buscar cobertura para poder estar bajo una sombría de una denominación, porque no me gusta estar solo, quiero estar siempre que alguien me esté vigilando, alguien esté sobre mí, alguien me pastoree, alguien venga y me diga las cosas. Por eso. Pero yo hablé con una persona muy famosa en el mundo, y cuando le pedí cobertura me dijo, esto te va a costar cerca de unos $40,000. ¿Qué le dije? Sí, me dijo, para buscar la cobertura con nuestra denominación te va a costar como $40,000. Wow, dije, ¿cómo? Esto ya es un negocio, esto ya es aquí. Y hermanos, qué tremendo es sacar beneficio de lo que Dios nos da y hace con nosotros. Que Dios nos guarde, porque a Dios es la gloria y la honra. Déjeme, ¿está de acuerdo que terminemos dentro de 10 minutos? Sí, aunque no vamos a terminar todo, pero déme los 10 minutos, por favor. Así de que en esto, hermanos amados, hay dones que son vistosos y dones que no son vistosos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay dones que Dios usa a sus siervos de una manera grande y nosotros nos quedamos sorprendidos. Esos son los dones, esos dones vistosos. Pero no debemos de permitir, hermanos amados, que una actitud de esta índole haga promoción para que la gente vea en nosotros una gran diferencia, porque entonces nos va a lastimar y nos va a hacer sentir mal.
nos vamos a sentir mal, sino que le debemos de dar la gloria y la honra por la persona que Dios usa grandemente. Porque hay, hermanos, ministros, hay evangelistas, hay maestros, pastores, hay miembros en Cristo Jesús que están haciendo grandes cosas para la gloria de su nombre. Son bien vistosos, pero me doy cuenta que detrás de eso hay una humildad. Y solo como ejemplo, que en paz descanse, que está en un lugar especial, nuestro hermano Gille Ávila. Tan humilde, tan sencillo, pero si usted mira su don, era un don muy vistoso, visible, mas sin embargo él dominó y trató de ser siempre la persona humilde y le daba la gloria a Dios. ¿Quién fue? Decía, Cristo, y a su nombre, que a muchos de nosotros nos dejó esas palabras, porque muchos de nosotros hay veces lo hacemos. Entonces, en esto nosotros tenemos que controlar. Dios nos va a usar cada día más y más, y en esto nosotros tenemos que entender, hermanos, en estos dones, que la gloria es para Dios, la gloria es para su nombre, que yo no me tengo que sentir mejor que nadie, ni que yo lo hago mejor que aquel. No, hermanos amados, no, sino que todos tenemos que hacer lo mejor para el Señor. No porque me lo digan que lo tengo que hacer, o porque vea yo a que tengo que competir, no, sino porque yo sé que para Dios es lo mejor en esto. Gloria al Señor. Ahora empezamos, y yo creo que ahí nos vamos a quedar con la palabra de sabiduría, porque más adelante dice, lo vamos a leer en el verso 8. Donde dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Después dice, a otro palabra de ciencia, también lo vamos a ver. Según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, pero no dice profetas, dice profecía, y a otros discernimiento. Todo esto lo vamos a ver, aunque nos llevemos tiempo, pero es necesario que conozcamos y sintamos la voz del Señor en nuestro corazón. Y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, hermanos amados, está el don de sabiduría. ¿Cuál es ese don de sabiduría? Debemos de saber que hay sabiduría humana y hay sabiduría espiritual. En la sabiduría humana hay personas muy dotadas de un lenguaje tan profundo, y los que se preparan en esto, en su mayoría vienen siendo los psicólogos, los psiquiatras y todos estos personajes que siempre quieren traer y traen, hay veces un palabrerío, pero es humano. Y nos damos cuenta, hermanos, que existen, solo vamos a hablar de esto, existen los AA, que son los alcohólicos anónimos. Es un lugar de refugio, de restauración, donde llega una persona que es muy bebedora, es una persona que ha sido muy borracha y busca cómo poder cambiar su forma de ser, y llega con los alcohólicos anónimos. Pero si usted se da cuenta, en los alcohólicos anónimos yo estuve yendo por un tiempo, porque acompañaba a mi abuelo cuando yo era niño, y me gustaba mucho porque decían cosas y decían en palabras unas cosas muy sabias, y yo me quedaba escuchando como niño. Pero lo que me di cuenta, que eso no cambió a la persona, porque a mi abuelo no lo cambió. Mi abuelo dejó de tomar licor, pero siguió con el cigarro, y siguió con las mujeres, y siguió con todo. O sea que no encontró. Pero en la sabiduría gloriosa de nuestro Dios, en la sabiduría
espiritual, nosotros encontramos una fuente inagotable, gloriosa, que viene del cielo. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Una persona que tenga ese don de sabiduría es una persona que Dios la usa en la iglesia, porque para eso es el don. Hablamos que es en el cuerpo, que la usa en la iglesia, y que el Señor le da palabras muy especiales para poder interferir en el pueblo, palabras de sabiduría. Mire, voy a tratar solamente de poner este ejemplo. El ejemplo, dijimos que nuestro Señor Jesucristo es el único que tuvo todos los dones cuando Él estuvo en la tierra. Todos los dones. El don de sabiduría. Cuando a nuestro Señor Jesucristo lo quisieron los fariseos atacarlo, encontrarle error en su conducta, en su vida. Trataron de buscarle. Y en cierta ocasión Él se encuentra en un problema. Y el problema era que habían agarrado a una mujer que era adúltera. Y cuando la estaban correteando, llega hacia la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que iba en aquel momento por el camino. Y entonces ahí comienzan los saduceos, los fariseos, los religiosos a quererle poner una demanda, a ver cómo actuaba nuestro Señor Jesucristo. Porque les dice que en la ley de Moisés, todos los que actuaban de esa manera eran muertos, apedreados. Por esa razón tenían que apedrear a esa persona, matarla, porque la habían agarrado en el adulterio. Y nuestro Señor Jesucristo comienza a escribir en el suelo, en la tierra. Pero no entendieron los que estaban viendo y le volvieron a repetir lo mismo. Pero ahí nuestro Señor Jesucristo como que nos da una gran enseñanza, que nosotros tenemos que encontrar y conocer los misterios gloriosos. Y sabe, la única forma como nosotros vamos a encontrar los misterios de nuestro Dios es a través de escudriñar, estudiar su palabra. Solamente así vamos a encontrar los misterios gloriosos. Entonces nuestro Señor Jesucristo les dice, bueno, dice, el que esté fuera de pecado, que lance la primera piedra. Esa es palabra de sabiduría. Me explico. ¿Qué palabras para poder intervenir en un momento en el cual era necesario una palabra profunda para cambiar el corazón de todos? Porque la palabra dice sobre este relato que después hubo temor sobre las personas. Y eso es lo que pasa, hermanos amados. ¿Cuántas cosas no suceden en nuestra vida? A mi iglesia llegaba un predicador, no digo su nombre también, no por no hacerlo populoso, sino porque muchos lo conocieron y pues hubo algo que no estuvo bien. Pero en ese momento él tenía un don tan especial que cuando nuestro pastor lo anunciaba, va a venir a predicar el hermano fulano de tal, oiga, muchos no llegaban al culto, se alejaban del culto. Y yo llegaba al culto, pero yo llegaba con miedito, con temor, con miedo. Ya no me sentaba en mi lugar adelante, sino que hasta allá atrásito. Pero ¿sabe cómo Dios usaba a este varón? Tal vez estaba predicando, en cierta oportunidad estaba predicando y habían varios pastores sentados arriba, porque era una convención. Primero le dijo a una persona, el varón que está allá, que tiene camisa roja, que pase para acá.
una sabiduría tremenda para decir las cosas. Cuando pasó, la persona le habló al oído. Y esta persona comienza a llorar profundamente. Entonces el hermano dice, le dice, el pastor, ore por este muchacho, porque se está arrepintiendo de sus pecados. Imagínense que hubiera alguien aquí que tuviera ese don y que nos diga, a ver, usted, y que nos comenzara a decir nuestras cosas. Y eso se tiene que dar en la iglesia. Eso se ha dado en la iglesia. Y al pastor que estaba aquí le dice, usted no es digno de que esté aquí, mi amado hermano. Arrodíllese, voy a orar por usted. Y oró por él. Y aquel pastor lloró, pero él mismo fue compungido y él mismo declaró. Y él dijo, hermanos, estoy muy arrepentido, estoy en adulterio y estoy arrepentido. Claro que hubo restauración, pero lo que yo le quiero decir en esta tarde, hermanos, ¿qué don más glorioso? El don de sabiduría. Tenemos otro caso, el de Salomón, hermanos amados, cuando dos mujeres tenían dos hijos y estos, cuando ellas durmieron, una de ellas se durmió encima y lo mató a su hijo. Y viene cuando mira a su hijo muerto, viene, lo cambia con la otra. Le da al muerto y se agarra al vivo. Y cuando aquella se da cuenta que no es su hijo, le reclama, no puede ser, este es mi hijo, el que está muerto es tu hijo, devuélveme a mi hijo. Y comenzó a haber ahí una trifulca terrible. En aquel tiempo no había ADN, o todavía no lo habían descubierto, porque si hubiera sido así era fácil de encontrarlo. Pero la solución que encontró Salomón, ¿cuál fue? Dijo, a ver, tráiganme una espada. Y dijo, para ni una ni para ni la otra, y lo vamos a partir a la mitad. Y viene y dice, la verdadera madre, la que sentía su ser en las entrañas, no lo mates, déjalo vivo, dáselo a ella. Entonces, con aquellas palabras de sabiduría, Salomón entendió que quien era la madre era aquella mujer que no permitió que aquel niño muriera. Qué palabras más gloriosas de sabiduría. Y así podemos hablar de cuando el Señor Jesús les dijo, cuando también lo quisieron a él atormentar y atacar, que si iban, era necesario que pagaran impuestos y que esto, que el otro. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo? A ver, denme una moneda. Y les dijo, a ver, ustedes charlatanes, ustedes que cómo hablan, a ver, digan de quién es esta esfinge, de quién es este rostro que está en la moneda. Es del César. Pues entonces, si es del César, dale a César lo que es del César, pero también denle a Dios lo que es de Dios. Qué palabras más sabias que quedaron en la palabra y que nos enseña a nosotros que lo mismo está sucediendo en medio y que nosotros podemos ser parte de esto glorioso, que usted puede ser parte de tener un don de sabiduría para la gloria y honra de Dios. Es solamente de buscarlo con todo el corazón y con todo el alma. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos y por todos y cada uno. Señor, gracias porque has hablado a todos y cada uno de nosotros y sabemos muy bien que como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como parte de la iglesia, Señor, hemos sido llamados para poder hacer algo, porque hay dones especiales para todos, dones, Señor, que están siendo derramados sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Solamente te pedimos, Señor,
Señor, oh Dios, que nos llenes y que nos des, Señor, una razón gloriosa para seguir, Señor, siempre buscando, Señor, en la alteración de nuestras emociones, Señor, estas cosas gloriosas que nos llevarán, Señor, más allá, Padre eterno, de las experiencias sobrenaturales. Así que bendice, si alguien ha sido tocado en su corazón, Señor, a través de esta enseñanza, bendícelo, Señor, y que tu Espíritu redarguya y toque, Padre. Oh Señor amado, en el nombre maravilloso de Jesús, te pido la bendición sobre la iglesia, Camino de Fe, y sobre todos y cada uno de nuestros amados hermanos. A ti sea la gloria, la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les guarde. Ya vamos a concluir. Ya se fue la señal, así de que